Tengo el gusto de presentarles a nuestra ponente invitada, la doctora María Alejandra Morales González. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, maestro David. Un gusto poder estar aquí presente con todos y todas ustedes y poder compartir estos espacios de aprendizaje y enseñanza. Gracias, buenos días, doctora. Enseguida destaco algunos aspectos del importante currículum vitae de la doctora María Alejandra Morales González. Es una profesional en el campo de la neuropsicología infantil con interés especial en realizar investigaciones en las áreas de la psicología, la pedagogía y la educación. Se desempeñó como terapeuta de niños y adolescentes en Vidao, Neuropsicología y Familia, así como en el Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía de Puebla. Se ha desarrollado como docente en nivel básico, superior y posgrado en universidades públicas y privadas. En el ámbito académico obtuvo su maestría en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y su doctorado interinstitucional en educación por parte de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Sus logros incluyen presentaciones en congresos nacionales e internacionales, así como publicaciones en revistas especializadas en psicología. La doctora María continúa desarrollándose en el ámbito de la neuropsicología infantil y la educación. Se interesa en trabajar con docentes en el tema de la motivación escolar, en el proceso de la enseñanza y aprendizaje, además de brindar asesorías a padres de familia, docentes e instituciones educativas y de salud. Con el tema adecuación curricular para neurodivergentes, con ustedes la doctora María Alejandra Morales González. Bienvenida y adelante, doctora. Ok, muchísimas gracias. Un gusto estar con todas y todos ustedes nuevamente. Muchas gracias a ustedes por el apoyo, la presentación y a todo el equipo de Red de Juntos por Michoacán por la invitación. Bueno, muchas gracias a las y los asistentes por permitirme poder introducir un poquito lo que es el tema del día de hoy, porque bueno, es un reto también para nosotros el poder presentarles en 40 minutos aproximadamente lo que son nuestras temáticas a desarrollar. Igual celebro mucho a los compañeros y las compañeras que en este momento justo están dando también una conferencia de manera simultánea, porque pues al final de cuentas creo que se van entretejiendo todos estos elementos y para mí es muy importante contar con la colaboración de especialistas, de profesionales. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la adecuación curricular para personas neurodivergentes. Y bueno, muchas gracias también a la Red de Educación Básica, pues por ser apoyarme para ser su representante el día de hoy. Me gustaría, más que una introducción de la temática, el que ustedes como asistentes pudieran tomarse un tiempo, porque finalmente este es un tiempo para ustedes, para poder reconocer, identificar, reflexionar, tomar sentido a lo que es la educación. Y bueno, uno tiene que ver con precisamente de los temas que vamos el día de hoy, es esta parte de tomar conciencia. Ayer que empezó también el tema de la Semana Santa, de la Cuaresma, me parece que son tiempos de reflexión, que tomemos esta oportunidad para nosotros como docentes, como profesionales en el ámbito de la educación, poder entender que para que podamos brindar a los demás, a los niños, como todos estos elementos de la educación y poder permear de manera positiva en estos tiempos de incertidumbre, pues tomarnos un tiempo también para reflexionar acerca de nuestros hábitos, de nuestros procesos, de nuestra formación. Entonces me gustaría trabajar una pequeña actividad, es muy pequeña, pero que fue retomada de un libro que por ahí al preparar la sesión el día de hoy me encontré. Se llama El bienestar docente. Igual, acá están en cada una de las diapositivas. Traté de colocar también esta parte de los textos o bibliografías que retomé y al final también está las referencias completas. Pero entonces, tómense un tiempo para reflexionar acerca de cuándo nos llega algún tipo de neurodivergencia, ¿no? ¿Qué pasa?
porque finalmente de por sí ya vivimos con un reto como docentes, ¿no? Del sobrellevar la vida cotidiana y aplicar los programas y desarrollar nuestras clases y hacer los cambios o las estructuras necesarias. Pero la verdad es que no estamos preparados muchas veces para recibir a niños con alguna característica o con alguna condición de vida. O tal vez sí hemos tenido la experiencia con algunos casos, pero cada caso es diferente y cada caso es un reto. Entonces, para trabajar este tema, me gustaría entonces empezar a trabajar sobre este concepto. ¿Qué es una tarea laboral o pensar en una tarea laboral que nos cueste abordar? Lo pongo porque justo también ha sido reflejo de mi propia formación, aunque en el sentido estricto de poder trabajar con niños con o jóvenes con algún tipo de característica, sabemos que hay que atenderlo y obviamente lo recibimos con todo el gusto, sabemos que puede ser un reto. Entonces, pensar en una tarea laboral que nos cueste abordar. Ahora hay que volverla a pensar, pero pasando como los siguientes filtros. Pensando, la capacidad para sentir que tengo el control. ¿Qué elementos cuento dentro de mi formación que realmente son efectivos y que en otro momento también han sido retadores, pero que he podido retomar? El nivel de competencia percibida para desarrollar una acción a tarea. Por ejemplo, experiencias similares. Como les decía, a lo mejor no es el primer niño con trastorno de déficit de atención que he recibido, pero tal vez este chico tiene características más de inatención o este es más impulsivo o este chico tiene dificultades conductuales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles he las conseguido y cuáles he trabajado de manera eficaz? ¿Cuáles son las dificultades o costes que piense yo que podría suponer, perdón, la realización, ¿no? O sea, es decir, si ya tomo este reto, pero ¿cuáles son los beneficios que puedo obtener, ¿no? Que no tienen que ver con la parte económica, con un puesto, sino más bien con el tema como de poder brindar apoyo o ayuda a este niño y obviamente a su familia y al contexto escolar. Y por último, las consecuencias positivas que te aportará la acción realizada, ¿no? Y también, ¿por qué no?, hablar acerca de los sentimientos negativos y positivos que puede contener la situación. O, como yo les menciono a los niños, a lo mejor no son emociones malas y buenas, sino se trata de emociones que nos hacen sentir bien y emociones que nos incomodan, ¿no? Entonces también es una cuestión de reflexionar acerca de qué es lo que me incomoda de este caso, ¿no? A lo mejor no cuento con la suficiente herramienta o me gustaría tener la posibilidad de trabajar con la familia y que se prestara para ello. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una pequeña actividad que me gustaría que pudiéramos llevarnos con nosotros, no solo para esta sesión, sino para las subsecuentes sesiones que tengamos el día de hoy y obviamente para los que nos pueda servir en la vida cotidiana. Entonces, dentro del contenido no nos vamos a detener mucho, ustedes ya saben, bueno, pertenecemos a este eje 4 y la temática, pues nuestros objetivos están en comprender lo que es la neuroeducación, la neurodivergencia, conocer también algunos tipos de adecuaciones curriculares y tratar de aplicar también algunas de estas herramientas inclusivas, ¿de acuerdo? Para ello también tenemos que entender dónde estamos colocados, parados, ¿no? Desde qué visión. A veces yo les digo a los alumnos, hay que ponernos los lentes de la empatía, pero también de el enfoque desde el cual estamos como revisando la parte teórica y la parte metodológica. Pero también entendiendo, por ejemplo, con este diagrama de Venn, que están estas áreas, pues que a veces, aunque tienen su propia especialidad, se van a ir conjugando y van a ir también necesitando de la interacción con otros especialistas para un trabajo mucho más completo e integral, ¿no? Entonces, desde la neurociencia, que más al ratito se están hablando también acerca de lo que es la neuroeducación, se va a hablar, por ejemplo, de cómo está la estructura y la funcionalidad del cerebro, ¿no? No es que nos hagamos como docentes expertos en estos temas, pero sí que sepamos que la neurociencia, lo que está detrás, las áreas cerebrales, cuáles son su importancia
y con qué nos estamos enfrentando también ahorita, como de las actuales investigaciones que están surgiendo de la neurociencia, ¿no? De la pedagogía, bueno, que ustedes son expertos en esa área, también lo que tiene que ver con los procesos educativos y el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por otro lado, de la psicología, por ejemplo, estudiar los comportamientos y los procesos mentales. Y ya de ahí, pues ahí van siendo otras áreas mucho más específicas. Por ejemplo, de donde yo he estudiado tiene que ver con la neuropsicología, que es el estudio de estas funciones psicológicas superiores en estrecha relación con el sistema nervioso central, ¿no? O sea, se entiende que es la base cerebral, pero también el cómo nosotros lo relacionamos, por ejemplo, con los diferentes estadios o periodos del desarrollo. De la psicología, por ejemplo, pedagógica, entender, como decíamos, este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, que mutuamente se están retroalimentando los principales agentes de la educación, maestros y alumnos. Y de la neuroeducación, ahora estudiar al cerebro, los procesos mentales y todo lo que tiene que ver con las ciencias de la educación. ¿Qué es la neurodivergencia? Bueno, este pequeño texto fue retomado de un artículo que habla acerca de qué es la neurodiversidad por Edu News y el Instituto para el Futuro de la Educación Tecnológico de Monterrey. Y bueno, de aquí ustedes pueden leer lo que es la neurodivergencia, ¿verdad? Pero que es un término que abarca a lo que sería aunque inició con el tema del autismo, también abarca la dislexia, la dispraxia, que serían como estas dificultades, por ejemplo, en la cuestión motora, el déficit atencional con hiperactividad o TDAH y otras condiciones, ¿no? Y este término fue acuñado en los años 90 y bueno, por personas que lucharon por este derecho, ¿no? Porque lo que se trata de ver ahora también es un cambio de paradigma muy importante. No se trata solamente de entender que los cambios también se vienen en respecto a lo que son los manuales diagnósticos, ¿no? Entonces, ahora, más que hablar de un trastorno, aunque todavía se menciona como tal, como en el caso del trastorno por déficit de atención, se habla como de que es una condición y no una enfermedad. ¿Y eso por qué es importante? Porque al final de cuentas, el hecho de cambiar el término de una condición habla de que entonces estamos hablando de que es un estilo de vida, una situación que vive la persona y que tiene que ver con un procesamiento cognitivo y emocional diferente o único o excepcional, como en algunos casos también se le menciona, ¿no? Entonces, es dimensionar no solo, o más bien entender que no es un trastorno, sino es a la persona con la cual, por ejemplo, vamos a trabajar y realmente poder incluirla y ser unas personas que podamos retomar estas situaciones, porque entender que son personas que aprenden y perciben el mundo pues de manera, como les decía, única. Entonces, este también diagrama de Venn lo pueden ver, por ejemplo, el original está en inglés y es de una persona que es Katie Higgins Lee. Ahí están sus referencias. Sin embargo, esta persona hace referencia a que no es un elemento diagnóstico, perdón, no es una cuestión para hacer un diagnóstico, sino más bien se trata de entender que es un elemento que nos sirve para ir entendiendo cómo a veces ciertos elementos se van superponiendo con respecto a las coincidencias en la excepcionalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener una persona con autismo que, por ejemplo, puede tener preferencias por interacciones sociales mediadas por intereses, o, por ejemplo, un chico con trastorno por déficit de atención e hiperactividad que tiene a lo mejor tendencia a atraer hacia lo novedoso, ¿no? Otro, a lo mejor, alumno que tenga altas capacidades y que tenga una, por ejemplo, necesidad de pensamiento complejo, ¿no? Entonces, pueden ser características que no necesariamente una persona puede tener todas las características, ya lo hemos visto, por ejemplo, en estos manuales como el DSM por ejemplo, el CIE-10. Y también aquí la importancia es anotar que muchas veces hay cuestiones que se van
superponiendo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos sirve a nosotros, o más bien por qué retomé yo este elemento? Porque me parece justo como hacíamos en la introducción con este ejercicio de análisis y reflexión, que podemos retomar a veces, bueno, si yo tengo un alumno al que, por ejemplo, el año pasado vi y que tenía este diagnóstico médico o de su psicólogo, de su psiquiatra, ya con una prueba, con una batería completa de lo que sería lo que es el TDA o lo que sería el TEA, en este caso trastorno del espectro autista. Entonces, a lo mejor ahora que recibo a un niño con hiperactividad, pues a lo mejor entiendo que estos dos alumnos pueden tener como características muy similares, ¿no? Entonces, ¿qué me funcionó, ¿no? Tomar en consideración lo que me funcionó con este otro pequeño y a lo mejor poder proyectar alguna actividad que esté relacionada o que sea muy similar, pero que se hagan los ajustes necesarios, ¿no? También este diagrama se me hizo interesante, puesto que pues esta persona justo habla de que ella tiene las tres condiciones, ¿no? Entonces vive con estos tres estilos de vida. Entonces lo que ella dice es que ha buscado información porque realmente hay veces que no ha sido suficiente, ¿no? Entonces, realmente es también otra consideración desde esta perspectiva, es muchas veces poder escuchar al niño, al adolescente, al adulto de cuáles son sus necesidades, porque a veces como adultos, ¿no? En este mundo adultocéntrico, nos manejamos, por ejemplo, entre docentes, entre padres de familia, entre el especialista, pero a veces no hacemos lo básico que es voltear hacia el niño y preguntarle cuáles son sus necesidades esenciales, ¿no? ¿Qué es lo que piensa acerca de la terapia? ¿Qué es lo que piensa acerca de las clases? ¿Cómo se ha sentido? Etcétera, ¿no? Entonces, poder voltear un poquito más a ese compromiso. Entonces, ¿qué es la adecuación curricular en la neurodivergencia? Pues son estrategias educativas que pueden ajustar objetivos, contenidos, metodologías y evaluación. Pero obviamente es importante también entender que se mantiene el currículo base, ¿no? Cuando yo he trabajado en colaboración con las escuelas y estoy teniendo una reunión con la directora, el equipo psicopedagógico, los maestros o las maestras de grupo, etcétera. Primero entiendo eso, ¿no? Como que vamos a retomar y entender que tienes un currículum base, ¿no? Con el cual pues está planteándose ya desde entrada en tu planeación. Pero entonces, ¿cómo puedes ir ajustando algunas tareas, actividades, tiempos, condiciones para poder apoyar a este caso, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a entender y dar respuesta a necesidades individuales y específicas y sobre todo promueve la inclusión y la participación de todos, ¿no? Si bien a lo mejor con este caso estás haciendo las adecuaciones con este pequeño, eso no quiere decir que no puedas incluir a los demás niños en las actividades o también, por ejemplo, retomar como aquel apoyo de algún, a lo mejor algún niño o niña que consideres también puede ser un elemento esencial para acompañar a este otro pequeño o pequeña, ¿no? Entonces, eso promueve obviamente la inclusión y nosotros nos damos cuenta cuando trabajamos con este tipo de situaciones, cómo los niños van siendo también más empáticos con las necesidades de los alumnos, ¿no? Entonces, tenemos niños que, por ejemplo, tienen dificultades, por ejemplo, sensoriales y son como muy... y se les incomoda mucho los ruidos y entonces los niños aprenden a que hay que mover las sillas como más delicadamente, a no estar raspando el pizarrón, ¿no? Cosas que ayudan al compañero o la compañera y que van promoviendo justo que ellos vayan entendiendo estos esquemas, ¿no? Y ya no es necesario estarles diciendo o estarlos indicando todo el tiempo lo que tienen que hacer o cómo nos pueden ayudar y favorecer, ¿no? Y eso permite lo que sería realmente el acceso al aprendizaje, ¿no? Porque no estás haciendo una comparativa de con los compañeros, sino lo que estás haciendo es entender esta zona del desarrollo actual, qué es lo que puede hacer el niño, pero también qué es lo que puede hacer a partir de la ayuda del otro, y eso sería su desarrollo de la zona de desarrollo próximo, ¿no? O proximal. Entonces, no es como que disminuyas el nivel porque tú estás considerando ya el currículo base, sino lo que vas a hacer es lograr
diferenciar la exigencia, ¿no? No es lo mismo que a lo mejor en algún ejercicio le pidas que haga 10, por ejemplo, ejercicios de matemáticas, a que a lo mejor le pidas 5, pero bien hechos, ¿no? Entonces, eso sí hace una diferencia esencial. Ahora, ¿cuáles son los tipos de adecuaciones, no? Los tipos de adecuaciones que podemos considerar en general son los no significativas y las significativas, ¿no? Entonces, las no significativas pueden ser respecto a las actividades, por ejemplo, al contenido, ¿no? Entonces, a lo mejor, sobre todo en aquella área que le esté costando mucho más trabajo, si, por ejemplo, es un niño que tiene una dislexia y a lo mejor su lectura todavía es muy silábica, entonces no le vas a pedir que a lo mejor te lea un texto completo, pero sí que a lo mejor lea una oración, por ejemplo, respecto a la lectura, ¿no? En tiempo, a lo mejor también puedes apoyarte en cuestiones de ir cronometrando o tomando el tiempo para las actividades, ¿no? Entonces, de esa manera, a lo mejor irle diciendo gradualmente, mira, faltan 10 minutos, faltan 5 minutos, faltan 3 minutos, o ya hay estos ahora reguladores también visuales, ¿no? Y estas alertas que el mismo niño como que va teniendo en cuenta y que van sirviendo también para su autorregulación. En la evaluación, si siguiéramos con este caso de un niño con, por ejemplo, problemas de aprendizaje que tiene que ver con la lectura, entonces la evaluación tal vez sería muy complicada hacerla por escrito, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido sería hacerla de manera oral, ¿no? En las significativas, que tienen que ver con un poquito más de profundidad, tienen que estar relacionadas precisamente con niños o personas con necesidades educativas especiales, ¿no? Que a lo mejor tienen algún tipo de necesidad muy específica, por ejemplo, una sordera, una ceguera, y entonces ahí sí tenemos que ir retomando pues otro tipo de materiales, otro tipo de a lo mejor juguetes o juegos que puedan ser como mucho más manipulativos, manuales, etcétera, ¿no? Y también en los objetivos, por ejemplo, tratar de cambiar a lo mejor un poco en lugar del objetivo, que sea a lo mejor una lectura comprensiva, a lo mejor ahorita sería el bajar el nivel a una lectura más bien, a lo mejor de conceptos o denominativa, ¿no? Entonces ahí podemos ir bajando un poquito el nivel y también el estrés, no solo del alumno, sino de nosotros mismos, ¿no? Porque a veces tenemos o podemos tener expectativas muy altas, pero realmente pues depende, por ejemplo, de las condiciones del desarrollo. ¿Y para qué sirven estas, pues, adecuaciones, ¿no? Sirven precisamente para lograr y desarrollar lo que sería la equidad, que nos ofrecen igualdad de oportunidades, ¿no? Ya que lo justo, pues obviamente es pedir a cada uno sus posibilidades. Por otro lado, la inclusión nos permite que se asegure que todos los estudiantes, todos y todas las estudiantes participen de manera activa. Y el desarrollo personal se potencializa porque permiten a cada estudiante ir alcanzando su máximo potencial, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo entender un proceso o más o menos de lo que yo he estado trabajando y considero que son aspectos que a lo mejor son esenciales y que, bueno, a lo mejor ahorita yo pudiera, a lo mejor poderlo tener en un, a lo mejor contexto mucho más cercano a mí, ¿no? Entonces, lo primero es la observación de los hitos del desarrollo, es decir, regresarme a entender dentro de las etapas del desarrollo qué es lo esperado a esta edad, ¿no? O sea, un niño que tiene, por ejemplo, 10 años, ¿cuál es el grado de tiempo en el que puede estar frente a una pantalla? ¿Qué es lo esperado respecto a su comprensión lectora, los ejercicios de matemáticas? Pero todavía mucho más atrás. Este niño, por ejemplo, ya tiene una adecuada lateralización, ¿no? Ya predomina su derecha, su izquierda, o todavía le cuesta mucho trabajo esa parte, ¿no? Y obviamente en el salón de clases ir detectando lo que serían las señales de alerta, ¿no? O las red flags, ¿no? Esto me llama la atención porque este niño pareciera que ya le dio una indicación, la sigue, pero al otro día o en un ratito más
vuelve a no entender lo que le estoy diciendo, ¿no? De ahí pensar nosotros como docentes la consideración acerca de la valoración de un especialista, ¿no? Si ya a lo mejor he intentado adaptar, cambiar, hacer, etcétera, pero hay cosas que me llaman la atención de este niño previamente, como por ejemplo, está muy inatento o pareciera que está dormido o por un lado a lo mejor como que por momentos se desconecta, etcétera. Entonces sí, entender que es necesario ya la canalización con un especialista. De ahí, pues obviamente el especialista nos puede hacer una entrevista para obtener toda la historia clínica, ¿no? Si hubo dificultades en el desarrollo, cómo se dio el desarrollo, si los padres hay antecedentes, por ejemplo, de algún tipo de dificultad o problemática, que a lo mejor antes no se hablaba sobre todo esto, ¿no? No había ya un diagnóstico de trastorno por déficit de atención, pero luego los papás nos dicen, es que yo era muy inquieto o le pregunté a mi mamá y me decía que yo era muy distraída, ¿no? Entonces, a partir de ahí el especialista pues debe ser una aplicación de una batería de pruebas, ¿no? Entonces, no es con una sola prueba, no es tampoco que todos a partir de esa evaluación van a requerir electroencefalograma o algún otro tipo de estudio como una tomografía, una resonancia, eso ya será un caso muy específico y que es un elemento complementario. Y cada año, por ejemplo, aquí en Puebla, en el Hospital Ángeles, se lleva a cabo un congreso, lo que sería del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y los especialistas médicos siempre nos van remarcando eso, ¿no? No en todos los casos se requiere un electroencefalograma. Eso es muy específico, tal vez para poder detectar alguna condición, a lo mejor de funcionalidad cerebral, algún tipo de epilepsia, ¿no? Entonces, para descartar algunas cuestiones. Ahora, al obtener el diagnóstico, no solo nos interesa desde esta postura que yo manejo, que es la histórico-cultural de la escuela rusa de Vygotsky, es ver lo cualitativo, no solamente ver lo cualitativo, sino también lo que sería lo esencial, los procesos y el manejo, no solo los resultados, ¿no? Y eso me lleva, esta intervención desde la evaluación me lleva a programar una serie de actividades respecto a la intervención terapéutica y apoyarme junto con el docente, con el equipo psicopedagógico, si hay psicóloga en la escuela, para ir haciendo las adecuaciones curriculares con bases neuroeducativas, ¿no? En tiempos, en espacio, en metodología, etcétera. Y de esa manera, pues ya hacemos un trabajo interdisciplinario, porque muchas veces podemos estar el equipo de psicología, neuropsicología, terapia ocupacional, la terapeuta de lenguaje, la de trabajo social, etcétera, ¿no? Y entonces ahora sí, nuestro reto es hacer reuniones muy específicas para poder hacer la revisión de nuestros objetivos, que se manejan en muchas ocasiones de forma trimestral, ¿no? ¿Cómo se implementan? Pues primero implican, por ejemplo, una relación empática entre docente y alumno. Requieren, por ejemplo, eso sí es esencial, la colaboración, ¿no? Entre familias, docentes y especialistas. También entender que hay ajustes al ritmo y estilo de aprendizaje y que también en casa, pues nos deben apoyar y la idea es hacer esta colaboración, ¿no? Actividades que muchas veces van a llevarse a casa y que pues van a permitir también al final del ciclo hacer evaluaciones diversificadas, ¿no? Ya sabemos que a lo mejor vamos a necesitar de hacer, por ejemplo, modificaciones a las actividades. Y bueno, les decía que yo vengo desde esta formación del enfoque histórico-cultural, pero independientemente del foco con el que estemos observando o mirando o desde la formación o profesión en el que estemos fundamentados, pues es ir retomando, ¿no? También a lo mejor algunas consideraciones de los elementos teóricos, siempre y cuando sepamos con qué finalidad, con qué objetivos, qué metas queremos alcanzar con nuestros alumnos. Entonces, desde este enfoque, la interacción social, pues es fundamental, no solamente entre docente y alumno, sino entre docente, por ejemplo, y los diferentes colaboradores, entre el mismo niño con otros adultos, con sus terapeutas o con otros niños, etcétera.
El contexto también es un elemento esencial que va a proveer al niño de la cultura, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque finalmente sabemos que la cultura está apoyada en el lenguaje y el lenguaje pues es el principal mediatizador o mediador de las demás funciones psicológicas superiores, ¿no? De la memoria, del lenguaje, de la percepción, etcétera. Y a su vez estas están relacionadas con las diferentes esferas de la persona: la esfera motivacional, la esfera de los motivos e intereses, la esfera de la personalidad, etcétera. Y también en este enfoque se toma en cuenta la edad psicológica, que está relacionada precisamente a entender en qué hay una periodización del desarrollo. No es como decía una de mis maestras, y me acuerdo mucho en la licenciatura, que decía, no es que se trate de que le soplas la velita al pastel y ya automáticamente logras la comprensión de los conceptos, ¿no? Entonces, se trata de ir entendiendo, por ejemplo, desde esta perspectiva, que podemos tener un niño o un chico de secundaria, pero que no ha logrado la comprensión. Entonces, a pesar de que a lo mejor ya tenga 12, 13 años este chico, a lo mejor vamos a iniciar con él desde la etapa básica con la lectura, ¿no? Entonces, desde a lo mejor con este chico vamos a tener que manejar, por ejemplo, la lectura, pero de manera silábica, ¿no? Empezar desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, también otro elemento a considerar serían los niveles de ayuda requeridos, ¿no? Otro autor desde esta metodología es Galperin y él habla acerca de el desarrollo de estas diferentes etapas, ¿no? Y que tienen que ver con desde empezar con lo más básico, que es lo material, lo materializado, luego el nivel perceptivo y por último el lenguaje verbal y hasta el lenguaje silente, ¿no? ¿Cuáles a lo mejor elementos que vamos a ir pudiendo también revisar? Con gusto puedo llegarles a hacer como el texto, pero si no, igual lo pueden ir buscando. Son casos que hemos publicado ya, por ejemplo, junto con la doctora Julia Solovieva, que fue coordinadora de la maestría en neuropsicología. Y aplicamos la evaluación e intervención neuropsicológica del trastorno del espectro autista en la infancia temprana con un estudio de caso, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros revisamos fue cómo desde esta perspectiva histórico-cultural, tanto la evaluación como el proceso de corrección o intervención están íntimamente relacionados, ¿no? Y cómo esto nos permitió también ir orientando al niño y a la consolidación de elementos que eran esenciales, como las acciones objetales, que son acciones iniciales que se realizan en el desarrollo. Asimismo, aquí no está como tal publicado porque ya no nos alcanzó el espacio, pero tal vez estamos preparando en otra oportunidad un artículo posterior, porque este se aplicó antes de lo que sería la pandemia, la evaluación, pero justo en pandemia estuvimos trabajando con este pequeño. En la parte más complicada no, pero sí, pues retomamos con él, obviamente bajo todas las condiciones de higiene, etcétera. Y aquí está descrito, ¿no? Pero sí se trabajaron estos elementos y bueno, ya no nos alcanzó para describir lo que hicimos en la escuela, pero en la escuela se realizaron este tipo de adaptaciones, ¿no? Y bueno, aquí les coloco a lo mejor algunas de ellas que son como las que me parecen fueron como esenciales. Uno, decirle a la educadora que las instrucciones fueran claras y breves, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros en el afán de poder explicar un poquito más al pequeño, pues le empezaba a decir una instrucción un poquito más extensa, ¿no? Entonces yo le decía, ¿qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, que el niño lleve su mochila a el lugar de las demás mochilas, ¿no? Ah, bueno, entonces ayudarle a dar una instrucción mucho más breve, ¿no? Lleva tu mochila al lugar, ¿no? Los apoyos visuales que muchas veces también nosotros los retomamos. Por ejemplo, en algunos casos el niño se iba inmediatamente, por ejemplo, al espacio de los juegos y entonces empezábamos con estos detallitos. Ay, perdón, creo que no se ve. Pero bueno, ahí un poquito es una muñequita con una prohibición de que no podía tocarla, ¿no? Entonces, poquito a poco empezábamos a retomar algunos aspectos con él de manera gradual
y que era a lo mejor con cosas que no le interesaban, porque a él para nada que le gustaban las muñecas, pero empezábamos con cosas que a lo mejor no eran tan cercanas a él, ¿no? Para decir, es que no puedes ir a tocar la muñeca y él empezaba como... Se preguntaba, ¿no? ¿Por qué no lo puedo tocar? Ni me interesa, ¿no? Pero gradualmente lo apegamos a ciertas cosas que sí ya le gustaban y entonces que era el carrito, a lo mejor la pelota, etcétera. Y entonces era, no era en este momento cuando se podía, no se podía ir al juego, ¿no? En este momento también lo que nos apoyamos fue como de una agenda pequeñita de entrada, de salida, ¿no? De a lo mejor de las actividades que se podían poner, ¿no? Y esa la tenía proyectada la maestra en el pizarrón, ¿no? Las tareas eran fragmentadas, ¿no? Por ejemplo, este niño a lo mejor no podía mantenerse mucho tiempo sentado, entonces, por ejemplo, ponía una actividad de 2, 3 minutos y si era una actividad que requería como que él estuviera muy atento y sentado, posteriormente hacía una pausa activa que era... ayudaba a la maestra, por ejemplo, a llevarle a lo mejor el borrador o se movía hacia su lugar, por ejemplo, para acomodar a lo mejor su chamarra y luego regresaba, retomaba con tiempo para regresar a acomodar sus cosas, ¿no? Entonces se le daban también espacios de regulación, ¿no? Y después de autorregulación, por ejemplo, espacios dentro del mismo salón de clases donde en esta situación en que a lo mejor el niño se ponía como muy hiperactivo o ya estaba muy poco tolerante a la frustración o sus compañeros hacían mucho ruido, había un espacio de la calma, ¿no? Entonces también había esa posibilidad para que el niño se moviera hacia estos espacios, ¿no? Reducir las distracciones. Es evidente que, por ejemplo, no podemos quitar todo lo que está en nuestro salón, pero a lo mejor sí en el espacio donde podía estar el niño, reducir las cosas que tenía, no los materiales, ¿no? Entonces, a todos los niños, por ejemplo, les pedía un tipo de lapicera con muchos colores, pues la indicación fue que le dimos a la maestra que en lugar de tantos colores, que a lo mejor ni los ocupaba, sino solo se distraía tirándolos o retomándolos, etcétera, pues nada más tener su lápiz y a lo mejor unos 4 colores, ¿no? Eran suficientes. El aprendizaje también sugerimos que fuera como en este caso multisensorial, ¿no? Por ejemplo, con texturas, con pintura, etcétera, y de manera gradual, ¿no? Porque había algunas que le costaba trabajo, como que no le gustaban tanto, entonces las teníamos que reorganizar. Las rutinas, estaban también estructuradas, ¿no? Como les decía, a partir de este código, como de entrada, de salida, de actividad, pero a su vez también eran flexibles en cierto momento, ¿no? Por ejemplo, algo que nos llegó a pasar es que ese día no llevaba una lapicera, justo, y entonces empezó a hacer el berrinche, ¿no? Y entonces lo que dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una lapicera de apoyo, ¿no? Como que la maestra la va a tener, no le vamos a decir al pequeño, pero que va a ser también de él y con su nombre, etcétera, y que la reconozca, que haya sido como suya de entrada. Y si de plano hay un momento donde se le olvide la otra lapicera en casa, entonces ya podemos sacar esta otra, ¿no? Como un apoyo. Después ya se eliminó eso, ya no tenía, ya se le iba explicando que no había problema y a lo mejor podíamos pedirle prestado a un compañero y compañera. Y bueno, se van evaluando procesos y avances también dentro del aspecto. Ya se nos va acabando el tiempo, pero aquí vamos también un poquito ejemplos de actividades que podíamos retomar. Por ejemplo, hay algunas actividades, decíamos, de un libro que es de Ajutina y Pilayeva, también de un texto de la escuela rusa, pero está traducido al español y son ejemplos de actividades que nosotros hacemos, ¿no? Primero lo que les decía en el nivel materializado, material, por ejemplo, con estos personajes del cuento. Luego teníamos, por ejemplo, en otro momento con otra pequeñita, lo buscamos, por ejemplo, cuando trabajamos en línea, lo hicimos de esta manera, buscamos el material y luego en otros momentos con otro niño, con ya un poquito más avanzado, ya no solamente ponía los personajes y la secuencia de aparición de los mismos, sino que retomaba a lo mejor en un breve texto lo que sería
el volver a reelaborar la historia, pero con oraciones más cortas. Y luego acá tenemos un ejemplo de una actividad también del mismo cuento que se van adaptando a las culturas. Es por eso que decíamos respecto al vocabulario que tiene el niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podíamos encontrar este texto que es el nabo gigante, ¿no? Entonces, al trabajar con niños aquí, pues algo mucho más familiar, no hablábamos de nabo, ¿no? Sino decíamos, vamos a trabajar con la jícama. Y otro elemento, por ejemplo, en un niño con trastorno por déficit de atención, le costaba muchísimo esta parte también de la lectura y de la escritura, y entonces también su conducta siempre era muy retadora, ¿no? Entonces empezamos a trabajar mucho este tema de los textos, ¿no? Y uno de ellos es la semilla mala, ¿no? De que esta semilla se sentía muy malvada y hacía cosas para molestar a los demás, etcétera, ¿no? Entonces un poquito también retomar esa parte de ir identificando esa personalidad del niño e ir viendo, bueno, cuál es el malestar, ¿no? Y realmente cómo poder apoyar para modificar su conducta. Y bueno, con este niño no trabajamos la escritura de manera directa porque le costaba mucho trabajo, sino a través de algo que se llama el alfabetrón, que ustedes pueden encontrar este material, por ejemplo, aquí en Puebla, y bueno, en internet pueden encontrarlo en Educatodo, una tienda que trabaja estos materiales didácticos. Y de esa manera él ya empezaba a hacer palabras, a formar palabras como sencillas, pero a partir del texto. Y también hacíamos dibujos relacionados con esto. Y en la escuela, pues obviamente hablábamos acerca de qué lecturas estábamos realizando para que él también las pudiera llevar a cabo en la escuela o la maestra pudiera ajustarlas también para el grupo, ¿no? Y entonces pudiera hacer a lo mejor lectura en pares, porque a él le costaba mucho trabajo hacer la lectura, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, pues lo importante también es entender los roles, los acuerdos y los compromisos, tanto del docente respecto a la observación constante, ser flexibles y empáticos, una comunicación constante con las familias, el trabajo interdisciplinario de la familia, la comunicación, por ejemplo, con la escuela, el refuerzo positivo, que no se trata de dar premios, sino más bien hacer una consecuencia positiva, ¿no? A lo mejor reconocer el logro, el poderle brindar una experiencia agradable después de haber hecho la actividad, las rutinas como estructuradas también en casa y la comprensión y apoyo emocional. Muchas veces los papás nos dicen es que pareciera que me quiera hacer enojar, pero en realidad es porque el niño tiene la necesidad y no sabe cómo expresarlo. Y del terapeuta, que puede, o de los dos otros compañeros que pueden estar dentro del equipo psicopedagógico, como decíamos, de lenguaje, ocupacional, etcétera, como mediador, orientador, acompañante y motivador. Y la conclusión es que las adecuaciones curriculares pues nos ayudan a personalizar la enseñanza. Y por ejemplo, aquí está Julia, que es el primer personaje, por ejemplo, con autismo de Plaza Sésamo, ¿no? Y entonces aquí la vemos con sus audífonos que no es que esté escuchando música, sino que está evitando el ruido del entorno. Entonces, eso nos ayuda a respetar la individualidad y garantizar el éxito educativo y pues son herramientas de equidad que nos benefician a todos. Reflexión final, ¿qué podemos hacer como introduciendo estos cambios para favorecer la adecuación curricular en personas neurodivergentes? ¿Qué cambios puedo hacer desde mi salón, desde mi aula, desde mi espacio? Y estas son las referencias, ¿de acuerdo? Pues igual se las puedo hacer llegar más adelante y preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, doctora Alejandra Morales. Claro que sí, creo que es un tema bastante relevante y vamos a dar espacio a lo que son las preguntas. Inicio con el participante Antonio Valdés. Pregunta, ¿qué Ujú. bibliografía nos puede compartir sobre hitos de desarrollo a nivel preparatoria? ¿Son vigentes post-COVID? ¿El uso abuso de dispositivos afecta estos? Sí, claro. Bueno, perdón, sobre referencias, igual como les decía, con gusto aquí están unas por si le quieren dar ahora sí que foto de pantalla, aunque ya también les compartí la presentación por si ustedes gustan en PDF, se las pueden compartir, no hay ningún problema. Y bueno, ya les voy a dejar también mi correo. Para que también a lo mejor referencias específicas, pues con gusto me puedan escribir y yo ya se las envío con mucho gusto a cada uno. Y respecto a la pregunta de las pantallas, sí, justo yo estoy tomando un curso
porque eso sí, también les invito a seguir preparándose lo más que puedan. Por ejemplo, les doy un tip del Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Oferta cada mes diferentes cursos y el único requisito es que nos conectemos, ¿no? Y bueno, les hacen llegar su constancia a quienes cumplimos con asistencia, pero justo mi curso que estoy tomando en estos momentos es entre pantallas. Justo una colega psicóloga, Diana, nos está formando respecto a los cambios que también ya se están dando a nivel cerebral. Antes hablábamos de que el sistema frontal, por ejemplo, se desarrollaba entre los 18, 20 años, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está viendo como una cuestión cada vez más tardía, ¿no? Ahora se habla entre los 24, 25 hasta 26 años, ¿no? Y también en la cuestión, por ejemplo, de ciertas hormonas, ¿no? El hecho de que los adolescentes no descansen, eso, bueno, no solo los adolescentes, porque también nosotros a lo mejor no cumplimos con nuestros espacios de sueño, con la higiene del sueño que ahora se llama, es que hay más cortisol en el sistema nervioso y obviamente el cortisol es una hormona positiva en el sentido que nos ayuda a prepararnos y estar activos al inicio de la mañana, pero cuando tienes niveles de cortisol tan altos, por ejemplo, pues afecta tu sistema nervioso y por tanto el descanso, ¿no? Es como si realmente no llegaras a los elementos profundos del sueño, ¿no? Entonces, sí es muy importante con los adolescentes que se trabajen estos esquemas de rutina, ¿no? De sueño. María Estrapé, Marian, perdón, Estrapé, que es una psiquiatra española, tiene libros muy importantes justo relacionados con este tema. Y también hay podcast, ¿no? E igualmente, referencias, si gustan, me comentan y con gusto se las hago llegar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Hay otra pregunta. Dice, me ha tocado lidiar con diagnósticos formales e informales que son utilizados como excusa de indisciplina y malos hábitos. ¿Qué recomendación nos podría dar respecto a esto? Sí, desafortunadamente, pues hay todos estos elementos ahora también que tienen que ver con esta ética profesional, que justo el día de hoy también en estos eventos que ustedes nos hacen favor de organizar, justo estamos también dando la importancia a eso, ¿no? La ética profesional. O sea, que tanto también nosotros como especialistas tenemos que mostrar, por ejemplo, pues ustedes como papás o docentes también pueden revisar finalmente que la persona sea el profesional que está diciendo, ¿no? Que tenga su cédula y que realmente se haya capacitado, ¿no? Y que no solamente sean estas cuestiones como que se formó en internet o ni siquiera tiene como una formación adecuada. Por un lado eso, y por otro lado, es muy cierto, ¿no? Algo que yo siempre contemplo y considero con los padres de familia es, no se justifica precisamente la mala conducta con la situación del menor, ¿no? Entonces, es decir, yo entiendo que a lo mejor este niño, su manera de sobrellevar la situación en la escuela es que nos ha tocado, por ejemplo, que está aplaudiendo, porque puede ser una estereotipia, ¿no? Pero entonces yo a lo mejor trato de ajustar y de decir, a ver, ahorita no es momento de aplaudir o, por ejemplo, nos resultó una vez muy interesante poner guantecitos, ¿no? Y entonces eso hizo como que, la textura. Entonces lo que entendimos fue que el niño realmente necesitaba esta como elemento de apapacho, ¿no? Y con los guantes lo logró y eso calmaba las estereotipias, ¿no? Y entonces es más bien entender qué está al fondo de esa inadecuada conducta, ¿no? Entonces sí es muy importante poner como de entrada eso, ¿no? Igual, hay niños que a lo mejor están acostumbrados o ya jóvenes, ¿no? Por ejemplo, a pegar en la mesa, cosas así, y entonces nosotros lo que hacemos es poner justo, por ejemplo, este tipo de reglas, ¿no? Entonces, de entender que aunque sea un niño que a lo mejor, o un chico que no entiende muy bien, sí ser firmes con él y decir que no. Por ejemplo, ese tipo de conductas no se van a considerar, ¿no? E igual poner un acuerdo con los padres de familia, a lo mejor pues, cuáles son como las reglas que vamos a ir siguiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual cuando me tocó trabajar en internet, que había niños en pandemia, que trabajamos en línea,
también había reglas prescritas, tanto para los niños como para los papás, ¿no? Porque a veces no es como el niño, sino a veces son los papás quienes no asumen las reglas, ¿no? Entonces es ¿cómo puedo yo llamar la atención del niño si el papá está con el celular aquí, ¿no? Entonces es como poner reglas y definitivamente si hay algo que no les cheque a ustedes como profesores, pues hablarlo con el especialista, ¿no? Y ver esta posibilidad de acuerdos. Excelente, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos, doctora María Alejandra Morales González. A nombre del noveno encuentro docente organizado por la Red Juntos por Michoacán, agradecemos profundamente su participación. Fue un placer haberla escuchado.